El derecho internacional y la regulación de las fuerzas militares y policiales en el siglo XX comienza con ese derecho internacional humanitario y las leyes de guerra. Esas leyes donde se regula esos comportamientos de los militares en entornos hostiles. Es por ello que para el año 1864 al año 1949 se genera todo este movimiento donde las leyes internacionales empezaron a formalizarse con las convenciones de Ginebra, que establecieron formas sobre cómo los militares deben comportarse en tiempos de guerra. Estas leyes se centraron en la protección de los prisioneros de guerra, los heridos y los civiles. Nacen los tribunales de guerra y las normas internacionales con ello. Con el tiempo, las leyes internacionales para los conflictos bélicos se formalizaron aún más. Ejemplos, algunas incluyen los tribunales de Nuremberg de 1945, que sentaron las bases para la justicia internacional en tiempos de guerra, y el Tribunal Penal Internacional creado en el 2002. El desarrollo de las leyes de policía en el siglo XX empieza a generar todo este movimiento de reformas en Estados Unidos y Europa. Durante el siglo XX, los movimientos de derechos civiles y las reformas sociales empujaron la creación de nuevas leyes para controlar la conducta policial y asegurar el respeto de los derechos humanos en Estados Unidos. La Ley de Derechos Civiles de 1964 introdujo medidas para asegurar que la policía no discriminara a las personas. Mire cómo todo este efecto, toda esta corriente normativa empieza a regular esos comportamientos policiales y militares. Es de ahí donde la profesionalización de la policía a lo largo del siglo XX se hace importante, pues las fuerzas policiales pasaron de ser simplemente guardianes del orden público a ser instituciones más complejas, basadas en servicios a la comunidad en especial. La creación de las academias policiales y la profesionalización de los agentes estableció nuevos códigos de éticas y de conductas que fueron formalizados en leyes. En el siglo XXI, los nuevos desafíos y la evolución de las leyes militares y policiales generan un contexto y un entorno diferente. Es ahí donde comienzan las policías y los ejércitos a utilizar las nuevas tecnologías en la guerra, y la policía en especial en la ciberseguridad y guerra electrónica. Este avance tecnológico en las leyes militares tuvieron que adaptarse al uso de nuevas herramientas de guerra, como los drones y las guerras cibernéticas. Esto generó la necesidad de nuevas normativas para regular el uso de tecnologías en los conflictos armados. Se empieza a generar la vigilancia y el control policial. La tecnología también ha cambiado el campo de la policía, con el uso de las cámaras de vigilancia, el algoritmo o los algoritmos de predicción del crimen y el análisis de datos masivos que generan todo este movimiento y esta corriente como un fenómeno que ha dado lugar a nuevos debates sobre la privacidad y la ética de la vigilancia policial. Las reformas en la policía a nivel mundial ha generado a través de un movimiento que ha ganado fuerza en muchos países, sobre todo después de los incidentes de abuso de poder en países como Estados Unidos. El debate sobre el uso de la fuerza y las políticas de control de la policía se ha intensificado, resultando en nuevas legislaciones y esfuerzos para mejorar la rendición de cuentas. Son estas normas las que permiten que tengamos hoy en día y unas fuerzas militares y de policías más justas. La evolución de las leyes militares y policiales en las historias ha tenido diferentes adaptaciones a las necesidades sociales, culturales, políticas y tecnológicas, pues a medida que la sociedad avanza, las leyes que regulan las actividades de las Fuerzas Armadas y policiales continúan evolucionando. Ellas tienen que adaptarse a los sistemas socioeconómicos, políticos y culturales para poder equilibrar el respeto por los derechos humanos. A medida que enfrentamos nuevos desafíos globales como el terrorismo, la guerra cibernética y los movimientos sociales, las leyes militares y policiales deberán seguir evolucionando para garantizar un equilibrio adecuado entre el orden y la justicia.
El Código Penal Militar es una serie de leyes que regulan los delitos y las faltas. Estas faltas que han sido cometidas por miembros de las Fuerzas Armadas, así como las sanciones correspondientes a esos actos. Este Código Penal regula esos comportamientos no solo de los militares, sino también de los policías. Su creación es el resultado de las necesidades de establecer un marco legal que rija el comportamiento de los militares, diferenciando entre el delito civil y los específicamente relacionados con la disciplina, el orden y la seguridad dentro del ámbito militar, es decir, en un contexto del servicio. La creación del Código Penal Militar no fue un evento aislado, sino el resultado de la evolución legal que se fue desarrollando a lo largo de los siglos, influida por las particularidades del ejercicio propio del deber del militar y del policía. En la antigüedad, las Fuerzas Armadas de las grandes civilizaciones, Roma, Grecia, Persia, entre otros, tenían reglas y normas de conducta, aunque no necesariamente escritas, de la forma que conocemos hoy. La disciplina militar era central, pero no existían códigos formales que regulaban de manera integral los delitos para ese entonces, cometidos dentro del servicio por integrantes de las Fuerzas Armadas. La regulación de los actos criminales o inapropiados dentro del ejército era más bien una situación de carácter pragmático, con castigos severos establecidos por los líderes militares o emperadores. Ejemplo, en el derecho militar romano, les de militia regulaba las conductas de los soldados, pero la estructura de norma no era un código completo y sistemático, sino el conjunto de prácticas militares que podían ser juzgados por un tribunal militar, pero no existía un código penal escrito que regulaba todos los aspectos de su comportamiento. Durante la Edad Media, la estructura feudal otorgó a los señores y monarcas el poder de controlar a los soldados mediante normas informales basadas en el honor y las costumbres de la caballerosidad, a medida que las monarquías centralizadas comenzaron a tomar más control. Se fueron estableciendo leyes específicas para regular el comportamiento de los soldados, aunque muchas de ellas y en muchas ocasiones era la autoridad real quien decidía sobre los castigos. Los códigos de caballería eran códigos penales militares como tal. El Código de Caballería regulaba el comportamiento de los soldados en combate y fuera de él, enfocándose en la lealtad y el honor, el respeto hacia el soberano. Después de todo este movimiento se genera una gran influencia de la Iglesia Católica. También tuvo ese rol importante, ya que las normas eclesiásticas a menudo se aplicaban a los militares en tiempo de guerra, regulando lo que se consideraba moral y aceptable en combate. La Revolución Francesa y la codificación del derecho militar para el siglo XVIII generó el verdadero punto de inflexión para la creación del Código Penal Militar. Es ahí donde se dio, a partir de la Revolución Francesa a finales del siglo XVIII, cuando la necesidad de un sistema legal más estructurado y formalizado tanto para el ejército como para la sociedad civil se hizo evidente. Pues eran dos contextos y dos entornos totalmente diferentes. Es por eso que se vio esa necesidad de crear esos códigos. La Revolución Francesa trajo consigo una transformación radical en la forma de ver el derecho y la justicia. Napoleón Bonaparte, tras tomar el poder, implementó el Código Napoleónico en 1804. Y se inspiró en este para crear el Código Penal Militar. Poco después de su ascenso al poder, el Código Penal Militar de Napoleón, más conocido como el Código Penal Militar francés, es considerado hoy en día uno de los primeros ejemplos formales de un código penal exclusivamente militar. Es decir, generaron un código solamente para esa población, que regulaba los delitos cometidos por los soldados, las faltas de disciplina y los castigos. Además, buscaba dar coherencia a las leyes militares en un contexto de guerra permanente y luchas internas.
Algunas de estas principales características que ha tenido el Código Penal Militar Napoleónico o Código Penal Militar francés es la regulación de la deserción, pues se consideraba una de las faltas más graves con severos castigos. También el comportamiento en combates, algunos de ellos como la traición o la cobardía en el campo de batalla, pues se trataban con penas severas. No era aceptado para un militar que dejara ese campo de batalla. En la estructura disciplinaria, el establecimiento de un régimen disciplinario que imponía sanciones por comportamientos inapropiados, como el uso indebido de la fuerza o el abuso de poder. La influencia en otros países y la codificación internacional. El Código Penal Militar francés, o más conocido como el Código Napoleónico, sirvió como modelo para muchos otros países que empezaron a crear sus propios códigos penales militares adaptando las leyes francesas a sus necesidades nacionales. Muchos de esos países europeos influenciados por el Código Napoleónico adaptaron leyes similares en sus ejércitos, estableciendo normas que regulaban las faltas de disciplina, el comportamiento durante el conflicto y las sanciones aplicables. También conocido como Código de Justicia Militar de Napoleón, promulgado en 1808. Este código fue una de las primeras sistematizaciones y codificaciones formales del derecho penal militar. Sirvió de modelo para muchos otros países europeos y fue clave para establecer un sistema judicial militar coherente en el ejército francés. Alguna de esas principales características es que regulaba delitos específicos como la deserción, la insubordinación y la cobardía en el campo de batalla. Estableció procedimientos judiciales para los tribunales militares y especificó las penas para delitos cometidos por soldados. Su influencia fue tan profunda que inspiró códigos penales militares en países como España, Italia, Rusia y otros de Europa. En España, por ejemplo, se aprobó el Código de Justicia Militar en 1841, basado en principios similares. Asimismo, el Código de Justicia Militar de España de 1841, que fue promulgado como un documento clave para la regulación de la disciplina militar en el país. Es este código que fue influenciado por el modelo francés y el Código Napoleónico. El impacto que tuvo es que estableció una estructura legal clara para las relaciones entre los soldados y las autoridades militares, regulando las sanciones y los procedimientos judiciales dentro del ejército español. Alguna de sus principales características es que definía los delitos y las faltas cometidas por los militares, incluyendo la deserción y el desorden, así como la traición. Este mismo código establecía tribunales militares y procedimientos para juzgar a los soldados en tiempos de guerra y paz. Esto. Disculpa por interrumpirte este episodio. Gracias por acompañarme en este capítulo de este podcast hoy. Quiero pedir el siguiente favor. Si han disfrutado el contenido, si han visto este y otros episodios y les ha gustado lo que han escuchado, vayan y suscríbanse en este momento, que eso nos ayuda a crecer el canal, a traer mejores invitados, a contarles mejores historias, a mejorar la producción audiovisual de nuestros videos y como consecuencia les va a ayudar a ustedes a conocer más sobre el mundo militar y de policías y a saber cómo darle manejo a muchas de las situaciones del diario de la vida en torno a este régimen especial y a ser mejores personas y ciudadanos. Y en cambio, les prometo hacer un mejor podcast y a construir una mejor comunidad para que día a día sus fuerzas militares y las fuerzas policiales sean más transparentes y cumplidoras de la ley desde el interior y el exterior para lograr con ello un mundo mejor y en paz. El Código de Justicia Militar de Rusia, promulgado en 1869, fue un conjunto de leyes que regulaba los delitos cometidos por los miembros del ejército ruso. Influenciados por el sistema europeo, en particular el francés, este código se centraba en la disciplina interna, en la justicia dentro del ejército
y su impacto fue una base fundamental para el desarrollo del derecho militar. Ese derecho militar del Imperio Ruso y más tarde en la Unión Soviética. Hablar del Código Militar ruso es hablar también de esos tribunales militares para juzgar los crímenes cometidos por los militares de esa nación, especialmente en tiempos de guerra. Regía las faltas de disciplina y establecía castigos severos para los delitos como la deserción y la traición. Ha tenido también mucha influencia el Código Militar de Italia, promulgado en 1869. Fue otro de los códigos influenciados por la legislación napoleónica y estableció un sistema penal específico para las Fuerzas Armadas italianas. A lo largo de los siglos, el sistema judicial militar italiano ha sido adaptado y reformado en varias ocasiones. Fue fundamental para establecer la justicia militar en Italia y reguló tanto los comportamientos en tiempos de guerra como en tiempos de paz. Algunas de las características que encontramos en este código es que regula algunos de los crímenes militares como la deserción, el desorden y la insubordinación. Gran parte de los códigos que han sido construidos o elaborados con la base del Código Penal francés regulan este tipo de conductas para ese entonces. Establece una estructura de tribunales militares para juzgar a los infractores también. El Código Penal Militar de Alemania de 1939 a 1945, que estuvo en vigor durante la Segunda Guerra Mundial, fue especialmente significativo debido a la centralización y brutalidad del régimen nazi, que utilizó el derecho militar para justificar crímenes de guerra, abusos y torturas. Aunque no es un modelo a seguir, su implementación durante la Segunda Guerra Mundial fue una de las formas en el que el régimen nazi consolidó su control sobre el ejército y promovió la brutalidad en tiempos de guerra. Pues esa fue la justificación de ese ejército alemán para poder cometer las barbaries que hoy en día conocemos. Algunas de las características principales con que contaba este Código Penal Militar alemán era que regía el comportamiento de los soldados, pero fue abusado para justificar atrocidades como la ejecución de prisioneros de guerra y la violencia contra civiles. Miren cómo todo este contexto militar ha tenido un impacto positivo o negativo en la población. Son ustedes quienes deben de hacer el análisis. El derecho internacional humanitario a lo largo del siglo XIX y XX comienza a tener un desarrollo. Este desarrollo del derecho internacional humanitario, en particular, las convenciones de Ginebra, influyeron mucho en la evolución de los códigos penales militares, estableciendo normas sobre cómo deben comportarse los militares durante el conflicto, particularmente en lo que se refiere a la protección de prisioneros de guerra, civiles y heridos en combate. El derecho internacional y la codificación militar para el siglo XX, con el advenimiento de la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial, los códigos penales militares comenzaron a evolucionar para incorporar principios de derecho internacional humanitario. Después viene América. El Código Militar de los Estados Unidos es el código penal que regula la conducta de los miembros de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos. Establecido en 1950, el UCMJ es uno de los códigos más completos y detallados a nivel mundial. Ha sido un modelo de cómo los países demócratas deben regular la conducta de los militares dentro de un marco de derechos humanos y libertades civiles. Regula delitos militares como la deserción, la insubordinación, la conducta inapropiada y el abuso de poder. Establece tribunales militares para juzgar a los soldados y define los procedimientos judiciales que deben seguirse en la corte marcial. El UCMJ también
establece un sistema de apelaciones y protecciones legales para los militares, garantizando un sistema justo dentro de las Fuerzas Armadas. Las convenciones de Ginebra de 1864, 1906, 1929 y 1949 no es un código penal militar, pero son un conjunto de tratados internacionales fundamentales que regulan la conducta de los ejércitos en tiempos de guerra y tratan la protección de los prisioneros de guerra, los heridos y los civiles. Su impacto en las leyes militares a nivel global es un impacto que es incalculable. Las convenciones de Ginebra establecieron normas fundamentales sobre cómo los países deben tratar a esos combatientes, enemigos y a los prisioneros de guerra y a los civiles durante los conflictos bélicos. Algunas de las principales características de estas convenciones es que prohíben la tortura y el trato inhumano a los prisioneros de guerra. Establece la neutralidad de los hospitales y la protección de los heridos en el campo de batalla. Regula la conducta militar en conflictos armados de carácter internacional y no internacional, buscando minimizar los efectos de la guerra sobre los civiles. Esa codificación de América Latina y el mundo moderno, donde América Latina jugó un rol bastante importante, pues muchos países comienzan a hacer la adaptación de sistemas legales inspirados en el Código Penal Militar francés y en el sistema legal europeo, donde la creación de códigos penales militares fue una forma de garantizar el orden dentro de las Fuerzas Armadas y así mantener esa disciplina militar, al mismo tiempo que se diferenciaban de las leyes civiles. Un ejemplo de adaptación es el Código Penal Militar de México en 1930. Por ejemplo, se adaptó un Código Penal Militar en 1930 que fue una adaptación de los códigos europeos, incorporando características propias de la estructura militar mexicana. Posterior a eso, llega todo ese movimiento de Código Penal napoleónico a países de América del Sur. Otros países como Argentina y Chile también crearon sus propias versiones de códigos penales militares, influenciados por la legislación francesa, pero con particularidades locales. Esas particularidades que tenían en cuenta los entornos y los contextos. Esas normas actuales que hoy en día los códigos penales militares siguen y seguirán, porque van existiendo, pero han sido adaptados y reformados en muchos países para alinearse con los derechos humanos y el derecho internacional humanitario y las normativas globales sobre la guerra y el tratado de los prisioneros de guerra. La Convención de Ginebra y otros tratados internacionales influyen en cómo se diseñan y se aplican las leyes militares en la actualidad. Que aunque no se trata de un código penal específico, la ley marcial es un conjunto de normas que se pueden imponer durante estados de emergencia o guerra. Cuando un país pone en práctica una ley marcial, las autoridades militares asumen el control y pueden imponer sus propias reglas y sanciones, suspendiendo o modificando la legislación civil. ¿Cuál es el impacto de esta ley? El impacto es que se utiliza en un momento de crisis extrema o guerra y puede suspender derechos civiles poniendo el control bajo el mando militar. Y alguna de las características que sobresalen esta ley es que los tribunales militares asumen la autoridad judicial sobre la población. Esta autoridad que a menudo puede aplicar castigos severos y se limita la libertad civil bajo la justificación de mantener el orden y la seguridad de esa región o de ese país. El Código Penal Militar, como un producto de necesidad social y política, es lo que permite que se fuera desarrollando ese sistema penal militar que nació de la necesidad de organizar y regular el comportamiento de los militares en un contexto donde la disciplina y el orden son esenciales. A medida que las sociedades y los ejércitos se fueron sofisticando, se hizo necesario crear un cuerpo legal específico para los miembros de las fuerzas, que no solo abordara los crímenes comunes, sino también las faltas específicas vinculadas al comportamiento militar y a las circunstancias de guerra, derechos humanos y responsabilidad militar. En muchas partes del mundo, los códigos penales militares se han visto influenciados
por el movimiento global hacia el respeto de los derechos humanos. La Corte Penal Internacional y otros tribunales internacionales han buscado regular y sancionar los crímenes de guerra, como el genocidio y la tortura, que anteriormente a menudo eran pasados por alto en las legislaciones. Muchas legislaciones nacionales desconocían el genocidio y la tortura. Sin embargo, el Código Penal Internacional, en protección a los derechos humanos, lo incluye. Los códigos militares continúan siendo objeto de reformas internas en muchos países para garantizar que el trato a los prisioneros de guerra, los derechos de los soldados y las relaciones entre civiles y militares sean respetuosos con las normas internacionales. Por ejemplo, algunos países han implementado reformas para prevenir el abuso de poder por parte de la policía militar y garantizar la rendición de cuentas en tiempo de paz. Después de haber conocido toda esta historia de los códigos penales militares a nivel mundial y entender que refleja la evolución de las Fuerzas Armadas y la creciente necesidad de crear normas claras y justas para regular la conducta de los soldados, el mantenimiento del orden dentro de los ejércitos y asegurar que las leyes de la guerra se apliquen de manera coherente a medida que los conflictos bélicos y las sociedades cambian. Los códigos penales militares también deben adaptarse a los nuevos desafíos como las tecnologías emergentes, los derechos humanos y la naturaleza cada vez más globalizada de los conflictos. A lo largo de la historia hemos venido siendo testigos de cómo los códigos penales militares han pasado de ser reglas informales o códigos de honor a sistemas complejos e internacionales que buscan equilibrar la disciplina militar en el respeto, los derechos fundamentales de los seres humanos y el derecho internacional humanitario. Existen varias leyes militares y códigos de justicia militar y en la historia del derecho militar mundial, que se destacan por su importancia y por la influencia que han tenido en la organización, la disciplina y funcionamiento de los ejércitos en diferentes épocas y países. Voy a mencionarte algunos que han marcado historia y algunas de estas leyes militares que son famosas en la actualidad a nivel mundial, que han tenido un impacto significativo en la regulación de las Fuerzas Armadas a nivel nacional e internacional. Las leyes militares más famosas del mundo reflejan una evolución de cómo las sociedades han intentado regular la conducta de los soldados, asegurar la disciplina en los ejércitos y establecer un marco de justicia que en muchos casos ha sido central para el funcionamiento de las Fuerzas Armadas y la protección de los derechos humanos durante los conflictos bélicos. La influencia de los códigos napoleónicos, las convenciones de Ginebra y las reformas del derecho militar internacional sigue siendo fundamental en la actualidad en todas las naciones para construir una justicia desde esas instituciones militares y policiales realmente justa. Hoy en día los códigos penales militares siguen evolucionando, pues seguirán buscando ese equilibrio entre la necesidad de la disciplina y la protección de los derechos humanos, y continúan siendo fundamentales para el funcionamiento de los ejércitos en todo el mundo. La historia de los códigos penales militares a nivel mundial es una narración fascinante de cómo las Fuerzas Armadas han necesitado estructuras legales específicas para regular la conducta, la disciplina y las relaciones dentro de sus filas, así como para tratar los crímenes y faltas cometidas en el contexto de la guerra. Los códigos penales militares han evolucionado en función de los cambios políticos, sociales, tecnológicos y las transformaciones en la naturaleza de los conflictos bélicos a nivel no solo regional, local, sino mundial. Les invito a suscribirse en las diferentes plataformas como YouTube, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, Amazon, SoundCloud, iVoox, Audible, Podimo y Podium Podcast. O también a ver nuestro contenido exclusivo suscribiéndose a nuestro canal a través del link www.tinkoff.com.
Ahí nos encontrarás para que con ello logremos hacer una comunidad grande que nos permita traer más historias, esas que a ustedes les gustará, mejores invitados e incluso solucionar dudas que ustedes nos dejen en los comentarios.